Bueno, están un poco, ¿están bien ahí? ¿Están cómodos ahí? ¿Están lejos? Bien, bueno, hoy vamos a hablar un poquito del capítulo 4, ¿sí? Que el tema está acá en el pizarrón, nunca el hombre habló como él. Y el texto bíblico, bien, en Mateo capítulo 28, versículo 18. Que, bueno, ahí encontramos la gran comisión, ¿no? Entonces, ahí dice que Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Así que bueno, ahí vemos, ¿no? Cómo el Señor está hablándole a los discípulos, bueno, y a todos los que estaban reunidos en aquella oportunidad antes de irse, los está comisionando, ¿no? Nosotros conocemos como la gran comisión, ¿no? Así que ahí encontramos, bueno, sigue el texto, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, una de las primeras cosas que Jesús nos muestra ahí es que Dios es una Trinidad, ¿no? Trinidad o triunidad también. Algunos la llaman triunidad, ¿no? Porque son tres unidos, ¿no? Que forman una sola persona. Bueno, ese es un tema bastante complicado a veces de enseñar o de explicar, y lo dimos si se acuerdan los que estuvieron cuando dimos teología o doctrina bíblica, ahí yo enseñé una clase sobre la doctrina de la Trinidad o de la triunidad de Dios, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí Jesús está hablando acerca de la Trinidad, ¿no? Hecha del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ya vimos en clases anteriores la fuente del poder y declaramos que la fuente del poder, ¿quién es? Dios. Dios, ¿no? Estaba viendo las notas que hizo Beatriz y ahí ella puso lo que yo digo, ¿no? Él es la fuente inagotable de todo poder espiritual, ¿no? Así que la fuente de poder viene del Padre, ¿no? Y Dios le delega a su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, el poder. Dios se lo delega, esto es lo que ya estuvimos viendo, ¿no? Dios es la fuente de poder, se la delega a su Hijo Jesucristo. Por eso él declara acá, ¿no? Que toda potestad, todo poder me es dado por el Padre, ¿no? Entonces el Padre se lo delega y a la vez el Espíritu Santo ahora nos delega o nos capacita a nosotros con ese poder, ¿no? Por eso Hechos 1:8, si se acuerdan, dice, cuando Jesús los mandó, se acuerdan, a Jerusalén, dice, bueno, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ahí encontramos, ¿no? Cómo sencillamente entonces el poder o la fuente de poder es Dios, Dios le delega a Cristo ese poder, según Mateo 28:18, y según Hechos 1:8, el Espíritu Santo capacita, dota, derrama sobre los creyentes el poder que Dios le delegó a su Hijo Jesucristo, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Y en este capítulo lo que vamos a aprender es sobre el poder y autoridad de Jesús. Ya vimos que el Padre es la fuente. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el tema del poder y la autoridad de Jesús, para que después, más adelante, en otras clases, vamos a ver ese poder y autoridad en nosotros. Las herramientas y las armas espirituales que Dios le dio a la iglesia, a los creyentes, para que podamos usar en este tiempo, ¿no? Así que bueno, el poder y la autoridad de Jesús eran tan grandes que dice que los líderes religiosos de su tiempo comentaban, ¿no? Y lo que decían está en Juan 7:46. Esto que encontramos acá está en Juan, capítulo 7, verso 46, cuando los religiosos de la época de Jesús decían: nunca habló hombre alguno como él. Una expresión de los que estaban ahí, ¿no es cierto?, líderes religiosos, personas que estaban acostumbradas
a oír a personas que hablaban bien, ¿no? Porque eran religiosos, eran como maestros de la ley, personas que tenían conocimiento de la ley, de la Biblia, ¿no? Hablamos de la Biblia que estaba revelada hasta ese entonces, ¿no? Hablamos del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ellos conocían bien la palabra y había muchos maestros de la palabra, que, como Gamaliel y otros tantos, que eran excelentes expositores y oradores de la palabra. Sin embargo, cuando Jesús empieza a hablar, ellos quedan impactados, ¿no? Los religiosos, dice. Dice que los líderes religiosos de esa época quedan impactados y dicen, nunca habló hombre alguno como él. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia que había cuando hablaba, Era la autoridad. La autoridad y el poder. Había dos cosas en Jesús que marcaban la gran diferencia, ¿no? La autoridad y el poder. Bueno, eso también nos tiene que caracterizar a nosotros. Eso lo vamos a ir viendo, la autoridad del creyente y todo eso más adelante. Pero lo bueno es que Jesús marcaba la diferencia cuando hablaba, porque la palabra iba con unción, ¿no es cierto?, con autoridad, como decía Tito, y con poder. Y eso es muy importante, ¿no? Había un respaldo, había un respaldo. Él no hablaba, él no hacía las cosas por sí mismo. Vieron que Jesús nunca fue un llanero solitario. Jesús decía siempre, yo no hago lo que quiero, sino lo que el Padre me dice que haga, eso es lo que yo hago. Entonces Jesús siempre marcó esa dependencia del Padre, ¿no? Aún siendo Dios Jesús, ¿no? Una de las personas de la Trinidad, sin embargo, él siempre estaba sujeto al Padre. Él se sujetaba al Padre y él decía, yo no hago las cosas por mí mismo, no hablo por mí mismo, sino que las cosas que el Padre me dice que hable, esas son las que yo hago. Entonces, eso nos muestra un principio, ¿no? Principio, amén. Principio de autoridad, principio de poder espiritual, ¿no es cierto? Entonces, vieron que, como vos decís, Romelia, la palabra tiene autoridad, ¿no? Pero también a veces vos escuchás a alguien que dice, este es un chanta, ¿no? Porque habla y no tiene un respaldo, no tiene autoridad, cuando habla no tiene poder, ¿no? Entonces... Una autoridad es una firma. Mi palabra, no hace falta firmar ningún papel, ¿no? Mi palabra es un documento, exactamente. Bueno, la palabra tiene que ser así, ¿no? Bueno, la Biblia nos enseña entonces que Jesús fue nacido en el poder, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús nació en el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Dice allí otro texto muy interesante que es Lucas 1:35. Lucas 1:35. ¿Qué dice? Lucas 1:35. Bueno, ahí se acuerdan que habla del nacimiento, ¿no? Habla de lo que sucedió. Por eso decimos que Jesús nació en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, es muy importante eso, ¿no? Nacido en el poder. Él nació en el poder. El Espíritu ahí está, Dios está hablando a través del ángel y le está revelando, ¿no es cierto?, a María. Y le dice, bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Amén. Por lo cual también entonces el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero Jesús también era la manifestación visible del poder de Dios, ¿no? Él era como, uno dice, bueno, un día estaba Tomás, ¿no? Y le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y entonces Jesús le dice, Tomás, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no entendieron o no entendiste que yo y el Padre somos uno. Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Entonces Jesús era la manifestación visible del poder de Dios, porque la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. ¿Cómo conocemos al Padre? A través del Hijo, ¿no?
Al Padre lo conocemos a través del Hijo. ¿Por qué? Porque Él lo ha dado a conocer. Entonces, ahí en 1 Corintios 1:24, dice, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Poder y sabiduría de Dios. Pero también, no solo Cristo nació en el poder del Espíritu Santo y la autoridad, sino también fue bautizado en el poder. Dice Juan, ahí reconoció, ¿se acuerdan el poder de Jesús cuando él dijo en Marcos 1, versículos 7 y 8? Si lo buscan, lo leemos. 1, versículos 7 y 8. Ahí encontramos que él también, gloria a Dios, fue bautizado en el poder, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Nos dice, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvando la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él ha bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Él os bautizará con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahí dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan, ¿se acuerdan? En el río de Jordania, o Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre Él en la forma de ¿qué? ¿Cómo descendió? Una paloma, ¿no? Bueno, tiene varios significados eso, ¿no? Pero allí descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y en Juan 1:32 dice, Juan dio testimonio diciendo, Juan da testimonio diciendo, he visto 1:32, Juan 1:32. Juan 1:32. Dice que ahí dice, he visto, dice Juan, al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Qué lindo, ¿no? O sea, Juan estaba ahí, primero reconoce la autoridad y el poder de Jesús, ¿no? Porque es como que él no lo quería bautizar. Y él dice, tú vienes a mí para que te bautice y yo debería ser bautizado por ti, ¿no? Yo no soy digno ni siquiera porque reconoce que la sola presencia de Jesús, él fue, se puso en la cola para que lo bautice Jesús. Eso nos habla de la sencillez, de la humildad que tenía Jesús, ¿no? Él no dijo, a ver, permiso, que vengo yo para que me bauticen. No, no. Él se puso ahí, quietito, y cuando Juan lo vio, el Espíritu Santo saltó ahí, ¿no? Y él percibió quién era la persona que estaba ahí, ¿no? También eran primos de ellos, ¿no? Eran primos, Eran claro, primos de sí, ellos, sí, claro. eran primos. Y entonces ahí es cuando vemos que Juan como que se resiste, como diciendo, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y él siente como que ni siquiera es digno de atar o desatar el calzado, las sandalias de Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Así que cuando él recibe esa palabra del primo, lo toma y lo bautiza. Y ahí entonces dice que los cielos se abren y el poder, ¿no? El Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre Jesús y se posa sobre él. Y Juan lo vio. Juan vio el Espíritu descender. Qué lindo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Porque Juan dice, porque acá está dando testimonio Juan, ¿no? Y él dice, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Lo vio, Dios se lo mostró a Juan, ¿no? Entonces Juan tenía paz, porque Dios sabía que a Juan le quedaba poco tiempo. Y Juan tenía que saber que Jesús era el Mesías, que Jesús es el enviado, porque Juan, dice la Biblia, estaba preparando el camino del Señor. Juan estaba cumpliendo la profecía del profeta Isaías 43. Enderezar el camino. Claro. Isaías, ¿se acuerdan que hablamos en otra clase de esto? Por los testigos de Jehová, ¿no? Isaías 43, el profeta dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino de Jehová, ¿no? Bueno, después cuando vamos a Mateo, ahí 4:3, encontramos que dice lo mismo.
de Juan el Bautista. Este es aquel, dice Mateo, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor. Y entonces decíamos que el Jehová de acá es el Jesús de acá, es el mismo Dios, ¿no? Entonces esa es una evidencia de que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces Jesús es Dios, eso es lo que nos muestra la palabra, ¿no? Pero bueno, cuando entonces ahí vemos el testimonio de Juan, hermoso, ¿no? Juan también 1:33, hablando, Juan 1:33. sí, siguiendo el versículo de Juan, dice: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces Juan está ahí recibiendo a aquel que es el que va a bautizar ahora, ¿no? Ya no más con agua, sino con el Espíritu Santo. O sea que esto nos muestra que Jesús nació bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Jesús se bautizó bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús ahora comienza un ministerio, ¿no? Bajo el poder del Espíritu Santo. Y esto fue confirmado más adelante cuando el Espíritu Santo descansó sobre Jesús en la forma de una paloma. Jesús no solo estaba lleno con el poder del Espíritu Santo, sino que él era bautizado con el poder en ese momento, ¿no? Por eso lo mismo Jesús después nos dice a nosotros, la iglesia, ¿no? Cuando se encuentra con los discípulos, dice: vayan a Jerusalén y esperen hasta que reciban la promesa de mi Padre, ¿no? ¿Y cuál es la promesa de mi Padre? Bueno, van a recibir poder. ¿Cuándo van a recibir poder? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que acá Jesús estaba siendo investido con poder el día del bautismo. No solo nació en el poder y autoridad de Dios, en el poder del Espíritu, sino que ahora Dios lo estaba invistiendo con poder. ¿Se acuerda también Isaías capítulo 60? Dice Jesús. Bueno, es una profecía que después se cumple en el Nuevo Testamento. Cuando él entra a la sinagoga, agarra el rollo del profeta Isaías y lo lee. Cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para, y dice todas las cosas que el Señor le manda a que él haga, ¿no? Entonces, termina de leer esa escritura y él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Él se declara como el ungido, ¿no? Como el Mesías, y ahí comienza. Entonces, bueno, ahí encontramos, ¿no? Que Jesús no solo estaba lleno con el poder del Espíritu Santo, sino que él era bautizado con el poder, ¿no? Y qué lindo que todavía el Señor sigue bautizándonos con su poder, ¿no? Bueno, después encontramos un poder aprobado, ¿no? Porque, bueno, podemos decir, como para llevar un hilo, ¿no? Entonces Jesús es nacido, dijimos, con poder, ¿no? Esto es lo que dijimos recién. O nacido también puede ser en el poder. Amén. Después dijimos bautizado. No sé si se va a terminar con esto. No se entiende, está muy chiquito, ¿no? Pero igual puedo borrar, ¿no? Lo de arriba ya está. Sí. Esto lo puedo borrar. Sí, mejor lo hacemos más por aquí. Como para recordar, ¿no? Entonces, a ver acá. Uno dijimos que Jesús es nacido en el poder. Dos, bautizado en el poder. Ahí vamos, ¿sí? Y ahora tres, un poder aprobado.
Bueno, espero que me entiendan los que están en casa también. Ahí está Marica, los saludamos. Un poder aprobado. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente después de su bautismo, ¿qué le pasó a Jesús? ¿A dónde lo mandó el Señor? Después que se bautizó, ¿qué pasó? Lo envió al desierto. Lo del Espíritu lo llevó al desierto. Al desierto, ¿no? Lo llevó al desierto, ¿para qué? Para ser probado, para ser tentado por el Para Señor. ser tentado por Satanás. Amén. Bueno, entonces dice Lucas capítulo 4, verso 1. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, lleno del Espíritu, y fue llevado por el Espíritu mismo al desierto. Y entonces ahí nosotros podemos leer, si quieren, también los que están en casa, anoten Lucas capítulo 4, capítulo 4, del 1 al 13. Ahí tenemos lo que es la tentación de Jesús. ¿Quién se anima a leerlo fuerte? Leanlo fuerte para que escuchen los que están en casa también. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: aquí te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Bueno, una batalla tremenda, ¿no? Tremendo. Pero lo que vemos ahí como Dios lo unge a Jesús con el Espíritu Santo, Dios le da el poder y después el poder es probado, ¿no? El diablo lo lleva al desierto el Espíritu y el diablo lo tentó, a Jesús lo probó, a ver qué hacía, si realmente tenía poder o no, ¿no? Y el poder fue probado por la prueba, ¿no? Fue probado Jesús en el desierto, bueno, en 3 áreas muy importantes que no las vamos a desarrollar hoy, ¿no? Pero el tema es que en cada tentación, Satanás desafió el poder y la autoridad de Jesús, ¿no? Bueno, si eres el Hijo, haz esto, si eres, haz aquello. Entonces, todo el tiempo desafiando la autoridad y el poder, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos, ¿no es cierto?, tomar esa autoridad y ese poder que Dios nos dio, porque vieron que Jesús le dijo a los discípulos cuando los mandó con la clarita, les dijo he aquí os doy poder
y autoridad, ¿no? Para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Y entonces nosotros también tenemos que saber que el enemigo va a atacar nuestra autoridad y nuestro poder, ¿no? La autoridad y el poder que Dios nos delega a través del Espíritu Santo, ¿no? Por eso Jesús vemos cómo venció, ¿no? ¿Y venció cómo? ¿Con qué vencía Jesús? Una palabra. Con la palabra, ¿no? La palabra. La palabra es, dice la Biblia, la espada del Espíritu, ¿no? Así que el Señor ahí tenía la palabra, la espada poderosa, y cada vez que el diablo lo desafiaba, ahí Jesús respondía con la palabra, y entonces el diablo lo tuvo que dejar. Pero dice que lo dejó por un tiempo, ¿no? Por un tiempo. Así que el diablo a veces, cuando pierde un poco la batalla, se va, pero después vuelve, como que se reorganiza. El diablo se reorganiza, se vuelve a planificar y decir, bueno, ¿cómo encaro ahora, ¿no? ¿Cómo me meto? ¿Cómo trato de socavar la autoridad y el poder de la iglesia o de los líderes? Pero dice también el verso 14 de Lucas 4, dice, entonces después de eso Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Qué lindo, ¿no? Jesús vuelve ahora, pero ya vuelve, gloria a Dios, de una manera tremenda, ¿no? Vuelve, como dice la palabra, en el poder del Espíritu. O sea que acá vemos cómo el Espíritu y el poder han estado todo el tiempo relacionados en todo lo que tiene que ver con Jesús. También vemos que hay una fuente de poder, ¿no? La fuente de poder. Ya dijimos que la fuente de poder es Dios el Padre, era la fuente del poder y autoridad de Jesús. Jesús dijo una vez en Lucas capítulo 4, que es el texto que repetíamos de memoria hace un ratito, pero lo vamos a leer, versos 18 y 19, Jesús decía ahí en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Qué bueno es que Jesús, como también más o menos dijimos, no ejerció el poder independientemente de Dios el Padre, ¿no? Él no se cortó solo. Y siempre decimos que este es un principio de poder espiritual y un principio de autoridad espiritual, ¿no? Yo no puedo tener poder y autoridad si yo no me someto o me sujeto a las autoridades que Dios ha establecido sobre mi vida. Entonces Jesús tenía claro que él tenía que sujetarse al Padre, ¿no? Entonces no hacía las cosas independientemente. Continuamente vemos que a lo largo de su ministerio terrenal Jesús confió en Dios como la fuente de su poder, ¿no? Él sabía que, como nosotros, ¿no? Decir, bueno, hoy nosotros sabemos que la fuente es Dios, pero el poder nos delegó Jesús a través del Espíritu Santo, y nosotros cuando nos enfrentamos con esos poderes de la oscuridad, ¿no es cierto? Nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Tenemos ahí el respaldo, ¿no? El respaldo nuestro es el Señor. El respaldo nuestro es lo que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Su nombre. Por eso él decía, bueno, ustedes cuando se enfrenten contra el enemigo no lo hagan solos. Cuando tienen que pelear contra Satanás no lo hagan solos. Ustedes en mi nombre van a echar fuera demonios, dijo Jesús, ¿no? Pero no se corten solos. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a los hijos de Seba, ¿no? Que siempre nos reímos de eso, pero es una realidad espiritual, ¿no? Cuando ellos fueron, dijeron en el nombre de Jesús que predica Pablo, nosotros te ordenamos que salgas. Y es, la verdad que es para reírse, ¿no? Pero no es para reírse, pero es un caso serio que nos advierte a nosotros, ¿no? Porque ¿cómo responden los demonios? Y le dicen, mira, a Jesús lo conozco, a Pablo también lo conozco, pero ustedes quiénes son, no lo conocemos. Y lo agarraron como no sé cuántos demonios, le pegaron una paliza y chao, se terminó. Entonces nosotros necesitamos también, como Jesús, entender que tenemos que tener ese respaldo, ¿no? El respaldo, decir, bueno,
el respaldo, la seguridad de que Él está con nosotros, ¿no? De que no estamos solos. A mí me gusta a veces pensar en, por ejemplo, Pedro y Juan en el templo de la Hermosa, en Hechos capítulo 3, ¿se acuerdan? Él entrando, subiendo las escalinatas, se encuentra con aquel paralítico. Y yo pienso que Pedro y Juan sabían que no iban solos, iban con Jesús, ¿no? Y me gusta cómo le responde cuando el paralítico les pide que lo ayuden, ¿no? Ellos dicen, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Así, en el nombre de Jesús, yo me imagino que está acá con nosotros, en el nombre de Jesús, porque Jesús le dijo, donde ustedes estén 2 o 3, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí con ustedes, 2 o 3. Así que iban los 2 y ahí estaba Jesús. Y ellos dijeron, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el paralítico se levantó, ¿se acuerdan? Lo tomaron de la mano y lo levantaron. Así que Jesús confiaba en Dios, ¿no? Como la fuente de su poder. O sea, el poder él entendía que no era de él. Y qué bueno eso, que entendamos nosotros que lo que nosotros tenemos no es nuestro. La Biblia dice que a Dios le plació poner en nosotros, en vasos de barro, un tesoro. Y ese tesoro que está en nosotros es la presencia de Dios, a través de o por medio de el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Entonces, qué bueno que nosotros, cuando Dios nos empieza a usar, cuando oramos por un enfermo y el enfermo se sana, cuando reprendemos un demonio y el demonio se libera, se va, cuando le predicamos a una persona y se convierte, que nosotros entendamos que la fuente de poder no somos nosotros. Porque si no lo tenemos a Él, nada podemos hacer. Vamos a orar por los demonios, no se van a ir, orar por los enfermos, no se van a sanar, le predicamos a la gente, no va a convertirse, porque si no tenemos a Cristo, bueno, en este caso, por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, que es la fuente de todo poder, que nos capacita, que nos prepara, que nos forma para hacer la tarea, ¿no es cierto? Entonces no podemos. Y qué bueno que nosotros no nos dejemos engañar, ¿no? Y pensemos que somos nosotros. ¡Wow! Mira, yo oré por una persona, se sanó y ya me empiezo a agrandar, me empiezo a inflar, ¿no? Me empiezo a inflar, y me la creo. Y digo, ¡wow! Mira, no, siempre la gloria es para Él. Siempre la gloria es para Dios, ¿no? Vieron que a mí me gusta siempre cuando la gente aplaude, cuando yo pido un aplauso, yo digo, bueno, para Él, la gloria siempre es para Él. Toda la gloria, el poder, la honra, todo es para Él, para mí nada, para Él. Y es bueno que nosotros tengamos claro eso, ¿no? Porque Jesús le respondía y decía, muchas obras os he mostrado de parte del Padre. Esto está en Juan 10:32. Yo les he mostrado las obras, pero dice de parte del Padre, ¿no? Y eso me gusta, porque Él mostraba el poder, pero lo hacía de parte del Padre, que era la fuente de poder de Él. Dios le daba poder a Él, el Padre. Así que el poder también de Jesús era poder ilimitado. Él tenía un poder ilimitado. Por eso estamos viendo que decía nadie, pero quedaban impactados, ¿no? Los líderes religiosos, nadie habla como él habla, porque él tenía un poder y una autoridad impresionante. Toda la vida de Jesús estaba rodeada del poder y la autoridad que el Padre le había entregado. Así que no había ningún límite al poder de Cristo porque él recibió todo el poder en el cielo y la tierra. ¿Cuánto poder recibió Jesús? Todo. El Padre no le negó nada. El Padre confió tanto en él, el Padre sabía que él estaba dispuesto a hacer su voluntad, el Padre sabía, ¿no?, que él iba a usar el poder y la autoridad para cumplir su propósito y su misión, y entonces el Padre no le negó nada, le dio todo el poder y la autoridad. Y entonces Jesús tenía todo, el poder y la autoridad, porque el Padre confió en él. Vieron que a veces decimos que si nosotros no somos fieles en las cosas injustas, ¿cómo Dios nos va a confiar las cosas, las cosas eternas, verdaderas o espirituales, ¿no? O las cosas, a veces cuando nosotros decimos, bueno,
Yo oro para que Dios me dé poder y no me da. Bueno, ¿por qué no me da Dios poder? Porque Él me conoce, Él sabe quién soy yo. Y Él sabe para qué lo quiero el poder o la autoridad. Es como hablamos en la primera clase cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué? Porque cada vez que encontramos que Dios está llenando con el Espíritu Santo a una persona, ¿no es cierto? Lo hace con un propósito. Dios tiene un propósito. Por ejemplo, Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Bueno, porque Dios me ha enviado. ¿A qué? A predicar el Evangelio, a sanar a darle vista a los ciegos, a hacer... Bueno, entonces hay un propósito para que Dios venga a nuestra vida. Ahora, si yo el poder lo quiero para alardear nomás, para que la gente me vea, cómo sano a los enfermos, cómo libero a los cautivos, cómo predico con esa gracia que da el Espíritu Santo, llegará el día en que llegue al cielo y quiera entrar y me van a decir, no, no para acá. Vos no. Y entonces ustedes van a decir, no, pero yo quiero hablar con el jefe, que venga el jefe. ¿Cómo no? Si yo que venga el jefe, que venga Jesús. Y va a venir Jesús a la puerta del cielo y te va a decir, sí, ¿quién somos? Yo, escúchame. No, yo eché fuera a los demonios, sané a los enfermos, prediqué en tu nombre. Y el Señor te va a mirar con cara rara, ¿no? Te va a decir, no, yo no te conozco. Y encima, hacedor de maldad, ¿no? Nunca te conocí, hacedor de maldad. Entonces no tiene que ver con predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Esa no es una señal de que Dios esté con nosotros. Entonces, la clase anterior vimos todo sobre, ¿se acuerdan del diablo, no? Y cómo el diablo es el imitador y el engañador, ¿no? Cómo él imita todo lo que el Señor hace. Y bueno, de ahí también sacamos que tiene sus ministros que hacen las mismas cosas, ¿no? Pero bueno, el poder de Cristo es ilimitado, ¿no? Por eso dice que no había ningún límite al poder de Cristo porque Él recibió todo el poder, como decía Él mismo, en el cielo y en la tierra. Eso está en lo que leímos al principio, Mateo 28, 18, que decía, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. También Jesús tiene no solamente la autoridad, tiene el poder. Y eso está en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21-22. Y acá dijimos también, para los que están anotando, Mateo 28, 18. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 21 dice, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él, a Jesús, por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. ¿Qué le parece? Le dio todo el poder. ¿Sobre qué? Sobre todo. Vieron que decimos, bueno, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de maldad, que operan en las regiones celestes, todo eso, ¿no? Que dice el mismo Pablo, escribiéndole a los Efesios, ya le está diciendo, bueno, Dios lo ha puesto a Cristo por encima de todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies. Y la puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. ¿La iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Así que todos los principados, la autoridad, poder, señorío, nombre, están bajo los pies de la iglesia. ¿Sí o no? Nosotros tenemos, pero tenemos que entenderlo eso, la autoridad y el poder. Amén. Por eso dice que Jesús es la cabeza de todos los otros poderes que existen. Ya hemos visto al principio la cantidad de poderes que hay, naturales y espirituales, ¿no?
pero Jesús es la cabeza de todos los otros poderes. Por eso, cuando le escribe a los Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 10, dice, y vosotros estáis completos en él, le pone Pablo, quien es la cabeza de todo principado y autoridad existente. Él es la cabeza de todo principado y toda autoridad. O sea, Jesús, podemos decir, tenía poder ilimitado. No había algo que lo limitara a Jesús, ¿no? Por eso nadie se le resistía a Jesús. Él entraba a una sinagoga y allí los demonios temblaban, ¿no? Le decían, ¿por qué has venido antes del tiempo? Los demonios se manifestaban y le decían, ¿por qué has venido antes del tiempo? Vienen para atormentarnos. Y el Señor le decía, cállate y salte, andate, tomátela. Porque Él le tenía esa presencia llena de poder, llena de autoridad, ¿no? Y eso es muy importante, que Él tiene todo el poder sobre todos esos poderes. Por eso nosotros también tenemos que entender que todos esos poderes están sometidos bajo los pies de la iglesia, bajo nuestros pies. Y también tenía poder para enseñar con autoridad, no solamente, bueno, poder para enseñar, podemos decir, ¿no? En sexto lugar, poder para enseñar. Con autoridad. ¿Por qué es importante? ¿Vieron? Porque enseñar es una capacidad que el Señor nos da y también es un ministerio, ¿no? Por eso Dios, dentro de los 5 ministerios de la iglesia, constituyó también maestros para que enseñen, ¿no? Para que formen, preparen, capaciten a la iglesia, a los obreros. Pero enseñar no es difícil. Cualquier persona puede enseñar. Cualquier persona. Cualquier persona no cristiana puede enseñar teología. De hecho, hay mucha gente que no está convertida y enseña en seminarios teológicos. Y enseñan materias de teología como enseñamos nosotros, ¿no? Pero hacen lindas exposiciones, pero no tienen poder ni tienen autoridad, ¿no? Y hay veces que uno escucha a personas que enseñan determinadas cosas y uno dice, bueno, está bien, enseña bien, sale linda la lección, pero la vida no está relativamente de acuerdo con lo que está enseñando. Entonces, Jesús tenía autoridad, ¿no? Y tenía autoridad para enseñar, tenía una autoridad maravillosa, ¿no? Por eso Jesús, en todo lo que él enseñaba, en todo lo que él compartía, normalmente siempre él nos daba el ejemplo, ¿no? Creo que una cosa linda que le da autoridad a un maestro de la Biblia o un maestro es digamos, la experiencia que tiene la persona, ¿no? Con lo que está enseñando. Decir, bueno, yo hablo de la oración, pero yo oro. Yo hablo de perdón, pero yo perdono. ¿No es cierto? Porque estaría lindo que yo dé una lección del perdón y después resulta que no perdono a nadie, estoy enojado con todo el mundo. Entonces pierdo la autoridad, ¿no? No tengo autoridad ni poder. Y entonces Jesús tenía, ¿no?, autoridad para enseñar. Y los escribas en aquel tiempo basaron su autoridad en lo que era la escritura del Antiguo Testamento, porque hasta ese momento, mientras Jesús estaba, lo que estaba vigente era el Antiguo Testamento. Todavía el Nuevo Testamento no había comenzado a escribirse. Así que Jesús basó su autoridad también en el propio Dios, ¿no? Por eso dice ahí la palabra en Marcos 1:22, que ya lo leímos, y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Interesante. Los escribas, que eran los religiosos, los líderes religiosos de aquella época, basaban su enseñanza en el Antiguo Testamento. Jesús, la enseñanza, el fundamento de la enseñanza era el Padre, directamente, ¿no? Entonces él lo enseñaba como enseñaban los fariseos. Porque los fariseos, ¿qué eran? Hipócritas. ¿No los llamaba Jesús así? Sí. Sepulcros blanqueados, les decía Jesús. Era duro. Pero... Claro, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, eso es lo que hacen algunos, que enseñan.
enseñan lo que no viven. Y lo que hacen los fariseos es enseñar lo que no viven. Entonces Jesús no enseñaba, dice acá, como los fariseos. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. No, él enseñaba como alguien que tenía autoridad. También Lucas 4:32 dice, y se asombraban cuando lo escuchaban, ¿no? De su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Qué lindo eso, ¿no? A mí me encanta eso, poder ver la autoridad que tenía Jesús, ¿no? Con la palabra, impresionante. Pero bueno, es importante que nosotros entendamos esto porque nosotros vemos que todo lo que Él dijo, todo poder, viene desde el nacimiento. Jesús nació en el poder del Espíritu, fue bautizado en el poder del Espíritu, luego fue llevado por el Espíritu al desierto y por el Espíritu Él venció a Satanás. La fuente del poder que lo guiaba a Jesús era el poder del Padre. Él tenía un poder ilimitado, o sea que no había ningún límite para él, por eso él declaró toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenía poder para enseñar, lo hacía con autoridad, pero también él tenía poder sobre el pecado, y eso es muy importante. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. El diablo lo tentó, el mundo lo tentó. La ¿En vida. hebreo cuánto es? ¿En hebreo cuánto estaba eso? Y tenés que buscarlo. Porque hay cosas que me salen solas. Claro, sí. Pero no me acuerdo bien, pero está en Hebreo capítulo 10, me parece. Poder sobre el pecado. Jesús tenía poder para perdonar el pecado. Y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, un día Jesús estaba ahí con la gente, ¿no? Y en Mateo capítulo 9, verso 6, había un paralítico, ¿se acuerdan? El paralítico que bajaron del techo, creo que era, los amigos, y entonces Jesús estaba ahí, estaban los escribas y los fariseos mirando, ¿no? Observando, porque querían ver en qué lo podían enganchar a Jesús para acusarlo, ¿no? De blasfemo y esas cosas. Y entonces Jesús le dice al paralítico, toma tu lecho y anda. Y entonces los escribas y fariseos se escandalizan y dicen, pero ¿quién es este? Porque antes le dice, tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces cuando dijo eso, los escribas y fariseos se enojaron, se encolerizaron y le dijeron, pero ¿quién es este que quiere perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados, porque ellos no lo reconocían a Jesús como Dios. Entonces Jesús les dice, bueno, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Que dice, bueno, para que ustedes sepan quién soy yo, le digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y automáticamente el paralítico se levantó. Amén. Entonces, eso lo hizo para que sepan. ¿4? Hebreos 4:15, Tito. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. En la tierra, entonces, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla o cama o lecho y vete a tu casa. Mateo 9:6 dice eso, ¿no? Pero también Jesús tenía poder sobre la enfermedad, no solamente para perdonar pecados, sino también sobre la enfermedad. Y en Mateo capítulo 8, verso 16, dice, al atardecer, trajeron a él muchos endemoniados, con su palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos. Tenía poder sobre la enfermedad, pero también tenía poder sobre la naturaleza. Y ahí en Marcos 4:39 dice, y despertándose, ¿se acuerdan aquella historia? Cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos y se durmió. Estaba descansando y dice que los discípulos se desesperaron porque se había desatado una tormenta muy grande y empezaron a preocuparse y pensaron que se iban a ahogar y lo despertaron y encima medio le reprocharon y le dijeron, ¿no? ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros, que vamos a morirnos todos ahogados? Y dice que despertándose en el versículo 39 de Marcos capítulo 4,
Despertándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Qué lindo, ¿no? Bueno, hay mucho para hablar de esto. Poder sobre la naturaleza. Tiene poder sobre todo hombre, también Jesús. Esto está en Juan 17:2. Él tiene poder sobre todo hombre. Por eso dice Juan, dice, como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Dios le dio autoridad sobre todo hombre. Él tiene autoridad sobre todos. No hay nadie que pueda tener autoridad sobre Jesús, porque el Padre le dio autoridad sobre todo hombre. Y entonces por eso Jesús le puede dar vida ¿A quién quiere? a quien quiere o a quien la quiere, ¿no? A quien la quiere o a quien quiere, sí, exactamente. También tiene poder sobre sus enemigos. Eso me gusta. Poder sobre sus enemigos. Ahí tenemos Juan capítulo 19, versículo 10 y 11. Ahí es cuando, bueno, está frente a Pilato, ¿no? Y entonces le dijo Pilato, a mí no me hables, a mí no me hablas, perdón, a mí no me hables, o a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad, le dice Pilato, para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? ¿Qué te crees? ¿Qué sos vos? Como diciéndole, a mí no me hables así, o a mí no me quieres hablar, porque Jesús callaba, ¿se acuerdan? A mí no me quieres hablar, ¿no sabés que yo soy la persona que tiene autoridad para si quiero soltarte o si quiero mandarte a la cruz? Y entonces ahí sí respondió Jesús y le dijo, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba, por el Padre, ¿no? Por esto el que me entregó, por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado, le dijo Jesús. Pero Jesús le dice, nadie tiene autoridad sobre mí, sino que el Padre se la dé. El único que le puede dar la autoridad sobre mí es el Padre. Y si el Padre te dio autoridad para que vos me puedas crucificar o me puedas perdonar, bueno, Él me lo dio. Está bien. Pero el Señor tiene también poder sobre la muerte. Ahí está en Juan 11:25. ¿Se acuerdan cuando Él se encuentra con Marta y María, las hermanas de Lázaro? Entonces Jesús le respondió a una de ellas, a María, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué lindo eso, ¿no? Qué texto que me da tanta esperanza, tanta fuerza pensar en lo que dice, ¿no? Jesús diciéndole que Él está sobre la muerte, ¿no? Tiene poder sobre la muerte. Y el que tiene a Cristo tiene la vida, ¿no? Y el que tiene a Cristo no va a morir eternamente, ¿no? Y qué lindo eso. Creo que ustedes saben que nosotros perdimos una bebé cuando recién nos casamos, María Solange. Hoy tendría un año más que Jessica, ella. La tendría sonando a Jessica. Sí, pero no, zafó. Así que en aquel tiempo yo recién me había convertido al Evangelio, recién, estaba empezando a acercarme a Dios. Y cuando la llevamos al cementerio, yo le hice una placa que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y está ahí, en el cementerio de La Plata. En aquel tiempo, bueno, la tenemos ahí a ella. Y ahí está la placa en la pared, ¿no? Como un testimonio y también para predicarle a la gente, ¿no? Los que pasen por ahí, que lo vean y lo lean, ¿no? Que digan, bueno, el texto bíblico. Pero es maravilloso saber que Jesús está por encima de la muerte, ¿no? Y que todos aquellos que le reciben como Señor y Salvador pasan de la muerte a la vida, ¿no? Y ya no mueren nunca más. Así que a través de su propia muerte, podemos decir, de resurrección, Jesús dijo, o hizo, mejor dicho, esto, mire, Colosenses 2:15, fue tremendo lo que hizo, ¿no?
a través de la muerte y la resurrección. Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Colosa, le dice, capítulo 2, verso 15, también despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, o públicamente, en otra versión, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Amén. Así que el Señor tiene poder sobre la muerte, también tiene poder sobre su propia vida. Él tenía poder sobre su propia vida. Jesús le explicaba con respecto a eso, ¿no? A su vida, en Juan 10, 18. ¿Se acuerdan ahí que él estaba explicándole a los discípulos y le dijo, nadie me la quita la vida, a mí nadie me la quita, sino que yo la pongo por mí mismo. O sea, él dijo bien clarito, ¿no? Nadie me quita la vida, yo la pongo. Y luego dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y luego lo hizo, ¿no? Él la entregó y después la volvió a tomar, la recuperó la vida. Este mandamiento, le dijo Jesús, recibí del Padre. El Padre me dijo que yo tengo el poder sobre mí mismo. Nadie me va a quitar la vida. No es que me van a matar, yo me voy a entregar voluntariamente. ¿O acaso, le dijo, ¿se acuerdan a Pedro que le cortó la oreja a Malco? ¿O acaso no crees que yo puedo pedirle a mi Padre y va a mandar 12 legiones de ángeles para que me vengan a defender? Pero yo no quiero eso. Yo me entrego por mí mismo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Porque Jesús podía ser así y se venían todos los del cielo. Y no lo tocaba ni un soldado, la agarraba Jesús. Nadie lo iba a poder tocar. Pero él se entregó, ¿no? Porque él quiso. Pero él lo dice claramente para que lo entiendan. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo. Nadie. Nadie me mata. Yo pongo mi vida por todos ustedes. Voluntariamente. Qué lindo, ¿no? Amén. Poder para ejecutar el juicio tiene Jesús también. O sea, Dios ha dado poder a Jesús para ejecutar el juicio. Y en Juan capítulo 5, versículo 27, dice, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Dios le dio a Él la autoridad para poder hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Juan 5, 27. 5:27. También tiene poder sobre los demonios. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 36. Ya estamos llegando al final. Lucas capítulo 4, verso 36. Dice que Jesús tenía poder y autoridad sobre las fuerzas demoníacas. Entonces, en Lucas 4:36 dice, todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Tenía poder, Jesús y autoridad. Después también hay otro texto en Marcos 1:27 que dice, todos se maravillaron de modo que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún a los espíritus inmundos Él manda y le obedecen. También otro texto en Hechos 10:38. Hechos 10:38. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret. Están hablando de Jesús, ¿no? Y dice, me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Qué lindo, ¿no? Ahora nos damos cuenta que todo está relacionado con el poder y la autoridad que el Padre, o sea que el ministerio, la vida de Jesús siempre fue una vida llena de poder y autoridad que el Padre le dio, ¿no? Poder sobre todas las obras del enemigo. Eso que mencionamos muchas veces ahí en 1 de Juan 3:8. Porque el propósito por lo cual Jesús entró en el mundo fue para destruir las obras del diablo, ¿no? Porque el diablo estaba destruyendo el mundo. Y entonces Jesús vino para destruir las obras del diablo, dice. Entonces, ahí en 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice, para esto fue
manifestado el Hijo de Dios, o para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué lindo, ¿no? Me encanta declararlo eso, ¿no? Que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Pero Jesús también tiene el poder presente, porque bueno, estamos viendo todo lo que Jesús hizo, ¿no? Pero después de su muerte y su resurrección, Jesús volvió al cielo. Jesús murió, después resucitó y después se fue al cielo, ¿no? Volvió. Y ahora Él continúa, como siempre decimos, ministrando en poder y autoridad a la mano derecha del Padre. Y eso es interesante, que también me encanta decirlo, ¿no? Él está ya sentado en el trono, reinando con poder y autoridad en el cielo. No tenemos un Dios que está muerto. El único Dios que murió, fue sepultado y resucitó y ascendió vivo al cielo es Jesús. Todos los demás están allí, o en la tumba, o bueno, ya no está mal la tumba, ya no quedó nada, pero bueno, el único que tiene, como decimos, la tumba vacía es Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó y vivo se fue al cielo a sentarse a la diestra del Padre. En Lucas 22, el verso 69, dice, pero de ahora en adelante, dijo Él. Esto lo dijo el Señor, escuche. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. ¡Wow! Lo declaró Jesús antes de irse. Él dijo, yo quiero que sepan, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo, bueno, hice todo esto, pero yo ahora voy a seguir. A partir de ahora, ¿saben dónde voy a estar yo? Yo voy a estar sentado a la diestra de mi Padre, con poder y autoridad que Él me dio. Y entonces, Hechos 7:56, dice también, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. ¿Quién lo vio esto? Esteban. Esteban se estaba muriendo, ¿se acuerdan del primer mártir? Pero Dios le mostró algo increíble, porque era el primero que iba a entrar al cielo, que había muerto a causa de predicar el Evangelio. El primer mártir. Entonces, ¿qué hace Dios? Le muestra algo increíble. Algo increíble. Y dice Él, he aquí, está muriendo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Yo no sé si se imaginan lo que significa eso. Jesús está sentado a la diestra del Padre. De repente, a Esteban lo empiezan a apedrear porque estaba predicando el Evangelio. Estaba predicando el Evangelio y lo apedrean y empieza a lastimarlo y cae y lo siguen apedreando y entonces lo lastiman tanto que empieza ya a morir. Y mientras él está muriendo, Jesús en el cielo se pone de pie. ¿Sabes lo que significa eso? Que Jesús se ponga de pie para honrar a su Hijo que está dando la vida por el Evangelio. Es impresionante esto. La figura de Cristo de pie para recibir a su primer mártir. Impresionante. Así que Jesús también continúa ministrando a través del poder delegado a los creyentes. Jesús está allá en el cielo. ¿Y cuántas veces Jesús se pondrá de pie para recibir a los grandes? Grandes entre comillas, ¿no? Grandes en el sentido de siervos y siervas del Señor que van partiendo y entrando a la presencia del Señor. O sea, dice, bueno, wow, ahí viene. Mira, papá, ahí viene otro. Y Jesús recibiendo a sus hijos. Amén. Pero bueno, ahora Él está en el cielo. Bueno, ¿qué pasa? La cosa sigue, no es que se paró ahí. Entonces, ahora el Señor sigue ministrando a través del poder que le delegó a los creyentes, o sea, a nosotros. Antes de que
de que Jesús volviera al cielo, él delegó poder y autoridad a sus seguidores. ¿Se acuerdan que ya lo vimos, no? Pero ellos ahora deberían hacer las obras que él había hecho. Incluso Juan 14:12 dice que haremos obras aunque mayores, mayores. Así que no nos sorprendamos que el Señor haga que nosotros podamos hacer cosas mayores que las que él hizo. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, y si usted estudia o estudiamos sobre esto, el poder delegado, ¿no es cierto? Lo vamos a estar viendo en el próximo capítulo, vamos a empezar a entrar en el tema del poder y autoridad que Dios le delegó a los creyentes, lo que Él quiere hacer con la iglesia. Pero algún día Jesús volverá a la tierra. ¿Cuántos saben eso? Sí, ¿no? Ya lo sabemos. Y lo va a hacer ¿cómo? Con gran poder y gloria. Ya no va a venir como un bebito. No van a hacer en un pesebre, no lo van a meter en un establo, no se va a criar en una familia. No, no. La próxima vez que el Señor aparezca, Él va a venir con todo poder, con toda autoridad y con toda su gloria. Y va a ser magnífico. Lo que nosotros siempre hemos estado predicando, lo que hemos estado enseñando, un día va a suceder. Y ese día nosotros vamos a ver esto que Jesús ya lo dijo. Entonces, dijo Jesús, se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Mateo 24:30. También en ese momento todos los poderes del cielo y de la tierra serán entregados a Jesús. Va a ser algo tremendo, ¿no? 1 Corintios 15:24. Miren lo que nos revela el apóstol Pablo. Dice, después, dice Pablo, el fin. ¿Cuándo? Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. Va a quedar todo anulado. Jesús va a anular todo y le va a entregar el reino al Padre. Va a ser una cosa magnífica. ¿Ven? También dice que todo el universo va a reconocer el poder de Dios, el Padre y de su Hijo Jesucristo. Todo el universo, ¿no? Nosotros a veces hablamos de la esfera terrestre, la esfera celeste, la esfera divina, ¿no? Creemos que Pablo, cuando cuenta su testimonio, dice, este hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue trasladado al tercer cielo, ¿no? Algunos piensan que está la esfera terrestre, la esfera celeste, y luego viene la esfera divina, ¿no? Entonces, hay como 3 niveles o capas, ¿no? Y entonces, bueno, la esfera celeste, la esfera, digamos, celeste tiene que ver con la parte del universo, ¿no? Y también, bueno, ahora se descubrió que hay universos dentro de otros universos, así que es inmenso, hay tanta inmensidad y Dios está por encima de todo eso, ¿no? En el universo Dios está por encima lo que sería la esfera divina, ¿no? Donde está el trono de Dios. Entonces todo el universo, dice la Biblia, reconocerá el poder de Dios, el Padre y de su Hijo Jesucristo. Y me encanta, y termino con esto, Apocalipsis 5, versos 12 y 13. Dice, escuchen, y después léanlo, imagínenselo cómo va a ser, porque es maravilloso. Dice, y decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Todo el universo va a reconocer el poder y la autoridad de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que quedamos impactados, porque nadie jamás habló como habló Jesús. Amén. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Decían los escribas, los fariseos, los líderes religiosos de la época, decían, ¿quién es este
que con tanta autoridad y poder habla. Amén. Así que nos ponemos de pie y nos vamos con esta sensación de que nunca hubo un hombre que habló como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba con autoridad y con poder. Amén. Bueno, gloria a Dios. No sé cómo estamos con la hora, pero creo que ya andamos por ahí, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, por lo que nos vamos tarde algunas veces y nos vamos más temprano. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Así que le pido a los que están en casa también que nos acompañen y oramos para que Dios bendiga esta enseñanza y que nos ayude a entender acerca de este poder y autoridad que el Padre le había delegado a Jesús y por qué Él anduvo, como dice la palabra, sanando, liberando, viendo a la gente transformada, haciendo milagros en los enfermos, liberando a los endemoniados, manifestando su poder aún en la naturaleza. Por eso damos gracias al Señor, que nuestro Dios está vivo y activo en este momento. Está sentado a la diestra del poder del Padre. Y desde allí está intercediendo por nosotros, para que también nosotros podamos, con esa autoridad y poder que Él nos dio, continuar la tarea que nos ha encomendado. Querido Dios, te damos gracias. Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que ha decidido venir a la clase. Te agradezco, Señor, por el esfuerzo que ellos hacen. Señor, yo entiendo, Señor, que hace frío, que bueno, pero ellos hacen el esfuerzo de venir y estar y acompañarme en este tiempo, Señor. Por eso te ruego que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, ayer predicábamos sobre el poder de tu palabra, la revelación que trae cambios, que genera cambios en la vida de las personas. Señor, que también esta palabra que estamos aprendiendo, estos principios de poder, Señor, que lo podamos aplicar a nuestra vida para que nuestra vida cambie, Señor, y podamos tener también nosotros autoridad y poder, Señor, para predicar tu palabra, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Señor, queremos que tú uses nuestra vida, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a aquellos que están en casa, Señor, en esta noche, y ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que aprendemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, 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 porque tú tienes un propósito y un plan para nuestra vida, Señor. Y queremos decirte en esta noche que aquí estamos, Señor, dispuestos a que uses nuestra vida para la gloria de tu nombre. Bendigo a mis hermanos, guárdalos ahora al salir de este lugar, acompáñalos a sus hogares, Señor, que puedan llegar, Señor, bendecidos por todo lo que hemos compartido en esta noche. Gracias por esta clase, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.